Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarme una vez más a ver un nuevo video. Mi nombre es Oris y el día de hoy les estaré haciendo el relato de un poco de la historia de una de mis suscriptoras que me hizo el grandísimo favor de enviármela y yo con muchísimo gusto se las voy a relatar de la mejor manera posible y sin más, comenzamos. Dice, hola, mi nombre es Emerita, aunque todos me conocen como Mary y esto es un poco de mi historia. Yo soy la segunda de 10 hermanos. Desde el día que yo, pues ahora sí que tuve uso de razón, que me di cuenta que ya estaba yo en este mundo. Mi mamá estaba siempre enferma, de diferentes enfermedades. Yo siento que no existía alguna enfermedad que mi madre no la tuviera. Casi siempre estaba en cama. Mi hermana mayor, en cuanto creció y tuvo la posibilidad que se pudo ir, lo hizo. Ella solo era hija de mi mamá, más no de mi padre. Ella recibió muchos malos tratos de parte de mi papá. Mi hermana tenía que encargarse de todos los quehaceres de la casa. Pues tenía que ayudarnos a mí y a mi otra hermana Sofía. Hasta ahí solamente éramos 3. Ella tenía que atender a mi padre. Tenía que cocinar, lavar, limpiar, planchar. Bueno, todo lo que conlleva una casa. Hasta que se le presentó la gran oportunidad y se casó, se fue a vivir aparte y pues su vida cambió bastante. Ella vivía sola con su esposo, están muy enamorados, pero pues ¿qué creen? Al irse mi hermana, pues a mí me ascendieron y entonces ahora yo ocupé su lugar. Y pues como les dije, mi madre siempre enferma de una cosa, de otra. A veces porque estaba en cuarentena o recuperándose de algún embarazo fallido. Nunca entendí por qué mi mamá no paró de tener hijos, por qué no se operó, por qué mi papá pues no dejó de embarazarla. Les juro que yo lloraba cada vez que mi mamá quedaba otra vez en embarazo. Pues que yo era demasiado pequeña y ya tenía la responsabilidad que tenía una persona adulta. En vez de, pues, aprender a leer y escribir como cualquier otro niño normal, para mí eso era, pues, más lento porque yo también tenía que aprender pues, a cocinar y a volverme habilidosa, a cocinar con el bebé cargando, estar vigilando el otro que no se fuera a caer, el otro que no fuera a ser cochinero, que no se fueran a pelear, puras cosas de esas. Y yo era una niña. Y pues yo la verdad iba a la escuela solamente cuando se podía. Yo prácticamente, todo eso de que yo iba a la escuela, yo dependía del estado de ánimo, cómo amaneciera mi mamá. Si mi mamá estaba bien, pues yo podía ir. Y si no, pues no. Y aunque mi hermana mayor vivía cerca, pues ni de chiste regresaba o iba a ayudarme, ¿no? Yo me frustraba mucho y sí, la verdad, sí me enojaba. Pero pues ahora que ya estoy grande, pues yo entiendo que ella ya estaba harta de eso. Mi mamá, como les digo, siempre estaba embarazada. Como les digo, unos se lograban, otros no, pero pues después de mí se lograron 8. A mí no me dejaban salir a jugar con los otros niños de mi edad. Todos corrían, jugaban diferentes juegos. Yo los oía como gritaban, correteaban y jugaron los encantados, a la traes, a las escondidas. Hay tantas cosas que yo quería salir a jugar, pero pues no, yo solamente podía pues escucharlos o verlos de lejos. A veces cuando mi papá llegaba, yo lo encontraba como que de buenas, pues lo convencía que me dejara salir a jugar un ratito, pero cuando yo sentía que yo lo había convencido de que me dejara salir a jugar, él me decía, ok, pues vete, pero si te vas, llévate a tus hermanos. Yo por tal de salir, pues me los llevaba, pero pues tenían que cuidarlos, porque cuidadito donde les llegase a pasar algo. No, hombre, así me iba. Yo andaba jugando con el bebé más chiquito cargado, los niños se burlaban de mí, no alcanzaban a comprender mi situación. Casi nadie quería jugar conmigo, y mucho menos hacerme parte de algún equipo. Sí, casi todo lo que se jugaba ahí era correr. Yo no podía correr con todo y mi hermanito a la misma velocidad que ellos, que iban libres. Yo me frustraba, mejor me metía
Y mi papá me decía, ¿y para qué lloras? Mejor que estés aquí en la casa. Es mejor que estés aquí encerrada y no andes allá de loqueta en la calle nomás exhibiéndote. Con mi mamá pues no podía contar porque pues ella me decía que yo tenía que ayudarle, que como hija pues era mi obligación, que yo era su compañerita, su mano derecha. Y muchas veces me dijo, ¿tú crees que yo quiero estar enferma? ¿Tú crees que a mí me gusta estar así? No, yo que diera por levantarme y encargarme de todo, pero no puedo. Y ella me decía, mira mi hija, entre más tú reniegues, más Dios te va a castigar. Siempre me asustaba con eso. Y como ella me había enseñado a tener temor de Dios, pues yo le creía. Mis padres me decían, Dios te está viendo todo el tiempo. Cualquier cosa que tú hagas mal, Dios te la apuntará a tu cuenta. Y aunque tú no lo veas, Él a ti sí. No hay un lugar en la tierra donde tú te puedas esconder de su mirada. A veces me pasaba algo, cualquier cosa, me caía, me cortaba, cosas así. Y mi mamá me decía, ándele, ya ve, le dije, Dios la castigó. Y la verdad yo sí le creía. Y pues así que lo único que hacía era no respingar y hacer mis quehaceres con la mejor de las actitudes, porque pues ¿qué más hacía, verdad? Siempre andaba pidiéndole perdón a Dios hasta por las cosas que no hacía. Me sentía como que si yo era mala hija, porque la verdad que sí renegaba. Y así pasaron los años, ya siendo yo adolescente. Un día mi mamá me mandó a un mandado de compras al centro de la ciudad, que quedaba como a 45 minutos de mi casa en camión. Y pues ya andando yo de compras a lo lejos, pues yo miré a mi papá muy abrazado de una mujer. Pero pues como si estaba algo retirado, aceleré el paso para cerciorarme, para ver bien, porque dentro de mí yo abrigaba la esperanza de que yo estaba viendo mal, pero cuando logré acercarme miré que sí, que efectivamente era mi papá y que la mujer que estaba con él de compras era la vecina. Pero no la vecina de la esquina o la vecina de 3 cuadras de mi casa, no, era la vecina de al lado de mi casa. Una vecina que mi mamá pues conocía perfectamente. Es que, o sea, ambas se conocían. Ella nos vio crecer. Toda la vida vivimos ahí y ellos también. Y la verdad es de que mi papá apagó mi reacción de asombro con la pura mirada. Él vio que yo lo vi. Y me miró de una manera tan indescriptible que al solo verme, hagan de cuenta como que me hiciera shh. Con la pura mirada supe que me tenía que quedar callada. Él agarró a la mujer y siguió su camino. Me ignoró. No le importó cómo yo me sentí. No le merecí una explicación. Yo llegué a mi casa choqueada, confundida, sin saber qué hacer. Pensaba muchas cosas. La verdad es de que sentía mi cabeza como que me iba como a reventar porque pues no, es que yo no podía creer cómo esa mujer había sido capaz de andar con mi papá. Si les digo, era nuestra vecina de toda la vida. Sabía ella que éramos niños, que necesitábamos de nuestro padre, que mi mamá estaba enferma. ¿Cómo no tenía corazón? ¿Cómo no pensó en nosotros? Yo llegué a la casa decidida ya a decirle a mi madre, se los juro que lo pensé muchas veces, yo le voy a decir, pero ya cuando entré y la vi llorando en la cama, estaba llorando de un dolor terrible. Y pues, la verdad, como les digo, mi madre nunca tuvo un diagnóstico exacto. Así es de que al verla llorando, de que no sabía qué hacer, qué tenía mi madre, pues yo lo único que hice fue quedarme callada y llamar y pedir una ambulancia, como siempre me enseñaron, porque desde niña pues me tocó aprender eso, a estar llamando a la ambulancia una y otra vez. Otra cosa que nunca entendí fue por qué mi mamá nunca tuvo un diagnóstico exacto.
Ustedes vieran cuánta cantidad de medicinas tenía mi mamá. Yo a veces oía que decían que tenía cáncer, otras personas decían que eran los riñones. Mi papá nunca le tuvo un seguro médico. Siempre la atendieron en el hospital general. No sé si tal vez mi papá no podía pagar por otro tipo de atención médica o simplemente no quiso, porque mi papá sí ganaba muy bien. Pues éramos muchos y nos mantenía a todos. Mi mamá, en su desesperación, pues de todo lo que hacían, lo que le decían que hiciera eso, hacía, mi mamá se volvió vegetariana. Empezó a consumir mucho la soya. De repente miraba que él se ponía como unas plastas en el vientre como de barro. La verdad nunca entendí para qué. No, nunca supe con qué fin. Ella se desesperaba y todo. A veces le decían que estaba embrujada. Otras veces usaba hierbas. Bueno, muchas cosas. Ella intentó de todo. Ella de plano quería salvarse. Ella quería vivir. Pero no, mi papá no le importaba a mi madre prácticamente lo que... Él era como ya estaba harto, como ya acostumbrado a ver a mi mamá enferma. Mi papá solo se enfocaba en mis hermanos hombres. Conforme mis hermanos iban creciendo, mi papá pues les permitía hacer cosas ya de grandes. Por ejemplo, manejaban ya la camioneta de mi papá, siendo que mi hermano pues tenía 13 años. Les permitía tomar alcohol, decir malas palabras. Se volvieron un peligro en el barrio, eran peleoneros y se sentían muy envalentonados con mi padre y amedrentaban a otros niños. Le daban las quejas a mi papá, pero él, lejos de corregirlos, mi padre se sentía orgulloso. Cuando la señora les reclamaba a mi padre para que pues tuviera cuidado con mis hermanos y eso, mi papá les decía, no señora, pues es que usted también nomás quiere traer al chamaco ahí pegado a sus naguas. Déjelo que se enseñe a defenderse. Ahorita le pegan a mis hijos y si usted no lo deja que se defienda, al rato le van a pegar a otro. Déjenlos, que se surtan. Mi papá lo miraba normal. Y sin embargo, con nosotras las mujeres, mi papá era muy diferente. A nosotros nos tenía muy sometidas con el trabajo de la casa. Ya más grande el trabajo de la casa, pues ya se me fue facilitando porque pues ya mis hermanas comenzaron a crecer. Y obviamente mi hermana la mayor pues ya nunca volvió a vivir con nosotros. Cuando yo ya era adolescente, yo miraba a la vecina, a la que les dije pues que andaba con mi papá. Y a veces iba a mi casa con aquel descaro a platicar con mamá. Ella sabía que yo sabía que ella andaba con mi papá. Yo me sentía muy mal por no decirle la verdad a mi mamá, pero pues yo siempre me quedé esperando el momento que ella estuviera bien y nunca se dio. Un día mi mamá estaba pues muy deprimida, casi como siempre, pero ese día se notaba pues más diferente. Yo estaba limpiándole su cuarto y solita me empezó a platicar, me dijo que habían ido unas personas a visitarla, a verla cómo estaba y que le habían comentado que mi papá pues andaba con otras mujeres, que no era primera vez que lo veían, que siempre mantenía una relación por fuera de la casa. Yo me imaginé que le habían dicho de la vecina, pero no. Resulta de que se referían a otras mujeres. Y yo le pregunté a mi mamá, pues, mamá, ¿y qué? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar al respecto? Ella me dijo que no podía hacer nada, que ella siempre supo que mi papá la engañaba, pero pues que ella lo comprendía, porque por su condición médica, pues ella ya no era una buena mujer para él. Y que pues él lo hacía no tanto porque no la quisiera, sino por una necesidad que él tenía. Y me dijo que esa vez lo había sentido más, que aunque ella ya sabía pues que la engañaba, que ya la había engañado anteriormente, que esta vez sí lo había sentido más porque esta mujer, la más reciente, que no es la vecina, era otra de sus amantes, estaba embarazada.
y que eso sí le había dolido. Pero también me dijo, mira, mi hija, el hombre es hombre. Y aunque tenga todo en su casa, siempre andará buscando algo afuera. Me dijo que ella no podía hacer ni decir nada porque pues él mantenía la casa, que ella no sabía trabajar, que no sabía cómo sacarnos adelante. Yo le dije, mamá, pero ya somos grandes, nosotras podemos trabajar para ti, para que no te falte nada. Pero mi mamá no aceptó y decidió quedarse ahí. Hasta que pasó un día que ya de tanto y tanto, mi madre colapsó y perdió la vida. Nosotros llorábamos y mi papá, pues, así nomás decía, no lloren. Esas cosas pasan, es normal. Ya su madre estaba muy enferma. De todas maneras, pues tampoco es como que vamos a ser eternos. No nos daba ni siquiera una sola palabra para consolarnos. A él yo nunca lo vi triste. Llegamos del panteón y tuvimos que tomar nuestras funciones habituales, como si nada pasó. Mi papá no nos permitió, pues ahora sí que vivir nuestro duelo y nos decía que no lloráramos. Él nos decía, no quiero que estén llorando, porque si ustedes lloran, su mamá no va a descansar en paz y va a ser por su culpa. No sé si será por ignorancia o porque yo pues estaba muy tonta, muy chiquilla. Yo le creí. Y la verdad que sí tenía miedo a llorar. Yo sentía que él me estaba diciendo la verdad y que si yo lloraba mi mamá no iba a descansar y mi mamá ya había sufrido mucho. Y por eso me tragaba mi llanto. Y también yo le decía a mis hermanos, no lloren para que mi mami descanse. Ahora que ya soy adulta sé que no es así. Hoy sé que tengo derecho a llorar por mi madre, de sacar todo mi dolor. Pero pues me costó mucho, para soltar ese miedo y a pesar de todo, yo no le guardo rencor a mi mamá porque así la educaron a ella, a tener todos los hijos que Dios le mandara, porque ella decía que era pecado prevenir un embarazo y pues tal vez mi papá creía lo mismo. Con mi padre sí siento un poco de rencor porque si él hubiera dedicado pues el tiempo y el dinero que usaba con sus amantes, lo hubiera usado para atender a mi madre, para pagarle doctores que le brindaran una mejor atención, mi madre todavía estuviera aquí con nosotros. Pero pues ya no hay nada que hacer. En la actualidad yo tengo 49 años. Yo nunca me casé. Yo nunca quise tener hijos. Por eso no me casé. Porque yo me daba mucho miedo el matrimonio. Me daba mucho miedo tener que llenarme de hijos y tener que seguir esa vida. Yo no quería. A mí ningún hombre me logró convencer. Preferí quedarme sola. Siento como que nunca fue mi sueño tener un hogar. Así es de que trabajo para mí sola. Tuve que estudiar ya de grande, pero lo logré. Yo prefiero ser tía que madre. Yo quedé muy cansada de cuidar a mis hermanos, de cuidar niños. Tuve mucho miedo encontrarme un hombre como mi padre. Yo he estado tomando varias terapias para, pues, tratar de superar esto. Pero siento que a veces voy a terapia y más me deprimo. Así que, pues, lo único que he hecho es tratar de, pues, vivir día a día y tratar de dejar el pasado atrás y de que no me afecte. Pero, pues, yo quiero compartirles, pues, un poco de mi historia para pedirles de favor que, pues, solo tengan los hijos que puedan ustedes mismas cuidar, que no conviertan a sus hijos mayores en los padres de sus hermanos, porque eso es muy duro. Y por lo regular así sucede. Y esto es un poco de mi historia. Muchas gracias por escucharme.
Y bueno, pues muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Esto ha sido un poco de la historia de Emerita. Y pues nos vemos para la próxima. No olviden suscribirse a mi canal, compartan mi video, denme un like, activen la campanita para que cuando yo suba un nuevo video pues les llegue la notificación. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye.